quiere! ¿Pero qué le pasa, señorita? ¿No ve que casi le paso la bicicleta por encima? Mil disculpas, pero necesito de su ayuda. Estoy toda empapada. ¿Y qué puedo hacer yo, señorita? Por favor, deme comprando un vestido, ¿sí? ¿Qué más quisiera yo poder ayudarle? De corazón. Pero tengo una reunión. Y es muy importante. Por favor, no me deje sola. Mire cómo estoy. Me puede dar hipotermia. Llego tarde. Mil disculpas. Ay. Ay. Está bien. Le voy a ayudar. Muchas gracias. Aquí tiene. ¿Qué talla es usted? Talla M. Perfecto. Le dejo mi maletín. Pero cuídelo como si fuera oro. Claro que sí, no se preocupe. Ya regreso. Gracias. El Visual Estudio, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Buenos días, hablo de parte de Estudios Media. Llamo para informar que el comité ejecutivo está reconsiderando la reunión de las 8:30 con la señorita Carla Narváez. ¿Reconsiderando? Disculpe, pero la reunión ya fue pactada desde hace un mes. Nuestro equipo de trabajo está listo. Llegó a oídos de nuestro director que el Visual Studio tiene un problema de liquidez y no podemos arriesgar una sociedad si los rumores son ciertos. ¿Problemas? No. Debe ser un malentendido de la competencia. El Visual Studio está en su mejor momento financiero. El director es un hombre muy ocupado, señorita. Si vamos, queremos la garantía de que firmaremos hoy mismo. ¿El contrato original está redactado y revisado? Sí, el contrato lo tengo justamente aquí en mi escritorio. No se preocupe por esto. Todo está en regla. Bien. El director da una sola oportunidad. Si a las 8:30 en punto la señorita Carla no está con el documento, esta sociedad se termina permanentemente. A las 8:30 los esperamos. No se preocupe. Eso espero. Que tenga buen día. Carla, ¿dónde los pusiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carla, por favor, contesta el bendito teléfono. Hola, estás hablando con Carla Narváez. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Buenos días. Necesito un vestido, por favor. Es para mi esposa. Discutimos y quiero contentarla. Claro, dígame, ¿qué talla es su esposa? M. Ella es talla M. ¿Busca algo en específico? No. Solamente que sea elegante y bonito. Pero en esa talla. Sí, déjeme ver qué consigo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias por traerme a este lugar. La ropa es hermosa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué preguntas absurdas haces, Darwin? ¿No ves? Estoy de shopping. Ah, ya. ¿Quién es él? Él es un amigo. Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Montesinos. Un placer. ¿Pero no se suponía que estabas en el trabajo? ¿Y que tenías 1000 pendientes por entregar? Lo que pasa es que se me rompió el vestido. No podía estar así todo el día. Y ya no me mires así. Pareces un escáner. Me estoy poniendo incómoda.
Caballero, esta es la única prenda que tengo en la talla que me pidió. ¿Y tú qué haces comprando un vestido? No es lo que tú piensas. Solo trato de ayudar a alguien. ¿Y tu famosa entrevista de trabajo? En eso estoy ahora. ¿Sabes qué? De eso hablamos en casa. Sí, hablamos en casa. Dígame, joven, ¿cuánto le debo? Serían $55. $55. Claro, enseguida. ¿Y no me hace un descuento? Lo siento, joven, pero todas las prendas ya tienen descuento. Solo tengo $47. Hágame una rebajita, por favor. Está bien. Solo porque es la única prenda que nos queda en la tienda. Muchas gracias. Qué personaje, ¿no? Los que no ¿De qué pueden... hablas? ¿Cómo pudiste estar con un tipo tan poca cosa? El amor es ciego y yo estaba enamorada. Mi amor, escúchame. Tú eres una mujer muy hermosa. No entiendo qué haces con un tipo como él. ¿Por qué no lo dejas? La verdad, ni yo sé qué hago con él. ¿Será porque aún sientes algo por él? ¿Porque aún lo sigues amando? Si lo hiciera, no estaría aquí contigo, ¿no lo crees? ¿Crees que se dio cuenta de nosotros? La verdad, no sé y no me importa. Pero no es momento ni lugar para hablar de eso. Bueno, mi amor, mira... Yo te dejo, ¿sí? Tengo una entrevista de trabajo. Ten. Cómprate todo lo que tú quieras, mi reina, ¿sí? En público no. Ya lo he dicho muchas veces. Está bien. Nos vemos más tarde. No puede ser. Ay. Ya. Dime, Araceli. Licenciada Carla, por fin me contesta las llamadas. Los socios están por llegar. Araceli, escúchame bien. En un momento voy para allá. Un carro pasó a toda velocidad en un charco y me arruinó la ropa. Licenciada, llamaron para presionar. Dicen que hay un rumor de que estamos en la quiebra. Sin liquidez. Eso es mentira. Seguramente es la prensa que no tiene nada que hacer. Pero el agua me empapó por completa. El contrato se arruinó. Por favor, licenciada, a las 8:30 aquí en la oficina, con el contrato firmado. O si no, délo por hecho. Perdemos la sociedad por completo. Reténlos como sea. Invéntate algo. Yo tengo que cambiarme. En 5 minutos estoy allá. Está bien, señora. Por favor, trate de venir lo más pronto posible. Recuerde que también tiene la entrevista de los postulantes para el puesto de supervisor. Aquí tiene, señorita. Muchísimas gracias. No es nada. No tiene que agradecer. ¿Me puede devolver el maletín, por favor? No sea malito. Ayúdeme a cambiarme aquí, por favor. Vigile que nadie me vea. Espere. ¿Aquí, frente a todos? Le sugiero que mejor se cambie detrás del arbusto y se cubra. Tiene razón. Vigile, ¿sí? No, espere. No puedo, yo ya estoy tarde y lo siento mucho, pero esta vez ya no le voy a poder ayudar. No sea malito. Le prometo que le voy a pagar muy bien. No es por el dinero que me dé, señorita. Es por la reunión. Si no llego temprano, lo voy a perder todo. Por favor, solo serán 2 minutos. Me cambio rapidito.
Está bien, está bien. Yo la Gracias. espero y la cubro. Gracias. No se demore. Muchas gracias, joven. ¿Me puede ayudar con el cierre, por favor? Claro que sí. Ha sido mi ángel de la guarda. ¿Cómo puedo pagarle este favor? Pues devolviéndome el maletín. Claro que sí. Aquí tiene. Muchas gracias. Ahora sí, me tengo que ir. Con su permiso, señorita. Por cierto, ¿cómo se llama? Darwin Vladimir. ¿Y? Castillo. Cuídese mucho. Prometo pagarle todo lo que hizo. Buenos días, preciosa. Estaba justamente por llamarte. Estaba buscando tu número. Pues no hace falta. Ya me tienes frente a ti. Sigues igual de radiante como siempre. Un adulador como siempre. Un Don Juan. Toma, esto es para ti. Para que endulces la mañana. Si así de atento eres para los proyectos, el puesto es tuyo. Claro que sí. Eso tenlo por seguro. Y dime, ¿soy el único postulante o hay alguien más? La verdad, hay alguien más. Y déjame decirte que tiene un currículo impresionante. Pero para eso podrías ayudarme tú, preciosa. ¿O no? La verdad lo dudo. Mira, yo soy el mejor en la clase. Bueno, era. Fui graduado con honores. Además, si tú me ayudas, podría salir beneficiada. ¿En serio? ¿Y cómo? Yo tengo mucha experiencia. Tengo muchos contactos y manejo muchas influencias. Así que tú dirás. La licenciada me fue muy clara. Me dijo que escoja el mejor. Y eso haré. Pues no se diga más, preciosa. Aquí me tienes, frente a ti. A la final tú lo ganaste. El otro postulante ya perdió su entrevista. Así que el puesto es tuyo. Pues muchas gracias. Créeme que no te vas a arrepentir. Eso espero, Cristian. Porque mi puesto está en juego por esto. Tú confía en mi profesionalismo. Ya lo verás. Cuando llegue la licenciada Carla, pues te la presento. Mientras tanto, puedes pasar a la sala. Claro que sí. Disfruta. Buenos días. Disculpe, vengo por la entrevista de trabajo. Llega 5 minutos tarde para la entrevista. Lo sé, pero tuve un pequeño percance en el camino. Qué lástima. Pero ya elegimos a otra persona. ¿En serio? Sí. Usted sabe que llegar tarde a una entrevista no da muy buena impresión a nadie. Lo sé. Y mil disculpas. Pero le dejo mi hoja de vida. Tal vez se abra uno. No es necesario, la tenemos en digital. Bueno, antes de irme, me gustaría recordarle que soy licenciado en producción audiovisual. Tengo una especialización en la dirección y en el diseño de proyectos cinematográficos. También tengo un máster en la viabilidad y el modelo de negocio de audiovisual. Sí, estoy al tanto de su experiencia y su currículum. Es muy impresionante. Entiendo. Gracias.
Llegó la jefa. Te la voy a presentar. Licenciada. Araceli, ¿cómo estás? Dime que conseguiste al mejor candidato. Claro que sí, lo hice. Le presento al licenciado Cristian. Muy buenas tardes, Cristian Montesinos. Licenciado en producción audiovisual. Bienvenido, Cristian. Y dime, ¿tienes experiencia en viabilidad, modelo de negocios audiovisuales? Sí, claro. Yo tengo mucha experiencia. Es más, tengo un máster en eso. Muy bien. Vamos a trabajar con algunas marcas, artistas, canales de televisión. Necesitamos tener al mejor equipo. Pues yo estoy en el barco, jefa. Mañana vamos a recibir a 3 representantes de las televisoras globales más influyentes. ¿Quieren ver cómo vamos a manejar su imagen y posicionamiento en el mercado internacional? Tienes para diseñar un proyecto de impacto multisensorial. Necesito algo que ninguna otra empresa audiovisual pueda ofrecer. Déjelo en mis manos, licenciada. Muy bien. Araceli, por favor, indícale su oficina y dale acceso a todo lo que necesite. Claro que sí, licenciada. Licenciada, confíe en mi profesionalismo. Verá que no se va a arrepentir. Muy bien. Ahora sí, manitos a la obra. Acompáñeme, licenciado. Por acá, por favor. ¿Y cómo te fue? No. No me dieron el trabajo. ¿Por qué, ah? Llegué demasiado tarde. Tenías una simple tarea, Darwin. Lo lamento mucho. Pero no fue mi culpa. ¿Tú crees que con unos lamentos se solucionan los problemas? ¿Que las cuentas de esta casa se pagan solas o qué? No, pero poniendo esa postura tampoco vas a pagar nada. ¿Y qué? ¿Quieres que te aplauda, te haga una fiesta? Si lo único que tengo es decepción. Es verdad. Porque si fueras feliz, no te fueras con un tipo a una tienda de ropa. ¿De qué estás hablando? No me quieras ver la cara de tonto, Amanda. Si no quieres continuar con esto, por lo menos ten la valentía y el coraje de decírmelo. Y terminar con esto de una vez. Sí, es verdad. Creo que lo nuestro llegó a su fin. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Y desde cuándo decidiste eso? No lo sé, Darwin. El amor se acaba. Yo no me levanté así de la nada y dejé de amarte. Amanda, yo no me merezco esto que me estás haciendo. Yo tampoco me merezco esta vida miserable. Ahora entiendo cuál es tu problema. Ni siquiera es el amor, sino el dinero. No, no es eso. Nada de lo que prometiste lo cumpliste. Todo se fue así, en el aire. ¿De qué te sirve tener un montón de cartones si siempre serás un pobre? Está bien. Te entiendo. El tema queda olvidado. Espero que seas feliz. Gracias por todo. No, espera, Darwin. Esto no puede terminar así. Yo no encuentro ninguna otra forma en que esto acabe, Amanda. Las puertas están abiertas. Puedes irte cuando tú quieras.
Esto fue demasiado fácil. Hola. ¿Tienes todo lo necesario para esa propuesta, Christian? Sí. Tengo todo listo. Avanzando poco a poco. Bien. Impresiona a la jefa. Asegura el puesto por mucho tiempo. Nos vemos mañana. Chao. Claro que sí, mi reina. Y todo esto gracias a ti. ¡Darwin! ¡Espera! Te he estado buscando. ¿A mí? ¿Y Sí. para qué o qué? He tratado de toparte en la calle. ¿Qué tienes? ¿Qué pensabas hacer? Mírate cómo estás. Parece que has atravesado mareas y vientos fuertes. En este preciso momento de mi vida, sí. Estoy atravesando por tormentas muy difíciles. ¿Puedo hacer algo por ti? Creo que te debo un favor. Así devolvería mi deuda. Pues necesito un trabajo. He intentado buscar, pero no encuentro. Mis hojas de vida están regadas por toda la ciudad. Yo te voy a ayudar. ¿De verdad? Sí, soy una mujer de palabra. Tengo una empresa audiovisual. ¿En serio? Estoy hablando muy en serio. Mira, ve a la empresa al Visual Studio. Habla con Araceli, mi asistente. Dile que vas de mi parte. Tendrás un puesto seguro. Claro que sí. Yo lo que más necesito ahora es dinero y el trabajo. Júrame que vas a ir. Por supuesto que sí. Lo que más necesito ahora es el dinero. No me perdería esa oportunidad por nada del mundo. No te preocupes. A veces las peores tormentas terminan en calma. Muchas gracias. No es nada. Favor con favor se paga. Nos vemos en la empresa. Tengo una reunión. Por cierto, ¿cómo te llamas? ¡Carla! Para servirle a Dios y a usted. Araceli, un joven va a ir a la empresa. Dale trabajo, por favor. ¿De qué, señora? En lo que haya, no hay problema. No tenemos vacantes en ninguna área. Todo está cubierto. Entonces busca algo. Saca una vacante. Solo dale un oficio, por favor. Está bien, señora. Haré lo que pueda. Gracias, Araceli. Nos vemos más tarde. El Visual, buenos días. Señora Castro. Sí. El lanzamiento ya está listo. La producción de marketing se encarga de eso. Señorita, ¿Otra vez tú aquí? ¿Qué se te olvidó? estoy aquí porque la licenciada Carla Narváez me dijo que viniera. ¡Qué sorpresa! Tú eres el recomendado de la jefa. Sí, él mismo. Te
Te comento que el puesto que querías ya lo ocuparon. Sí, lo sé. Pero vengo buscando una nueva oportunidad. En lo que haya. No tengo problema. Bien. Necesitamos a alguien para mandados, mensajerías, de limpieza. Pero creo que eres una persona que no le interesa ese puesto. Lo acepto, yo no tengo problema. ¿Tan seguro estás de tu decisión? Sí. Yo necesito el trabajo. Y si es un trabajo honrado, también es digno. Bien. Me parece perfecto. Puedes pasar a la primera puerta. Ahí encontrarás un uniforme. Te lo pones y empiezas por la bodega. Está bien. Cristian, ¿ya está el proyecto? Sí, claro. Aquí está. Ese proyecto tiene que estar perfecto e impecable. Pero, ¿por qué estás tan alterada? Porque el otro postulante me tocó contratarlo. ¿Pero por qué? Me tocó ponerlo en el área de mantenimiento. Pero, ¿cuándo pasó esto? No sé. Carla me llamó y me dio una orden de que lo contratara. Así que ese proyecto tiene que estar perfecto. Tranquila, que esto es una joya. Es oro puro. Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciada. Jefa. Araceli, ¿vino el joven que te dije por teléfono? Sí, está aquí. Genial. ¿Y qué puesto le diste? En el área de mantenimiento, mensajería y mandados. Fue lo único. Muchas gracias, eres la mejor, Araceli. Luego lo busco. Licenciado Montesinos, ¿tiene el proyecto? Muéstreme el análisis de monetización y corrida financiera. Sí, licenciada, aquí está. ¿Un manual de marcas para productoras? Esto es diseño gráfico. ¿El informe lo hizo usted, licenciado? ¿O la IA? Licenciada, ¿pero acaso usted está dudando de mis capacidades? Ese lo hice yo. Pero está mal. Yo le pedí estudios de viabilidad financiera y retornos de taquilla o streaming. No sé qué fue lo que pasó. Seguro se mezclaron los documentos. Yo investigué datos, fuentes. Seguro imprimí mal. Necesito que los corrija y me los entregue. ¿Entendido? Claro que sí, licenciada, enseguida. Con permiso. Darwin. ¿Sí viniste después de todo? Pues sí, necesitaba el trabajo. Me hubiera gustado ofrecerte algo No mejor. se preocupe. Usted ya me salvó una vez. El trabajo honrado dignifica. Muchas gracias. Además, es importante conocer y empezar desde abajo para entender todo el proceso. Tienes razón. Bueno, te dejo que sigas en lo tuyo. Me voy que tengo a un cliente esperando en la línea. Con Claro que permiso. sí. Como usted diga. Señorita Araceli, ¿Y ahora qué quieres? ya traje la correspondencia. Dígame, ¿ahora qué hago? No sé, vete a la bodega, limpia todo, no sé. Sí, señorita. Me dijiste que eras el mejor, que eras un experto. ¿Y qué pasó? Y lo sostengo. No sé qué fue lo que pasó. Seguro la impresora se dañó o imprimió algo antiguo, no sé. Pues corrígelo.
No voy a arriesgar mi puesto por tu ineptitud. Tranquila, yo lo voy a corregir. ¿Hasta qué quiere? Cristian, ¿puedes hablar? Es urgente. Mira, ahorita estoy muy ocupado, sí. Otro rato hablamos. Ya me decidí, voy a dejar a Darwin. Le voy a decir que no puedo seguir con él. Fin, la mejor noticia del día. Sí, pero necesito un lugar donde alojarme. Mira, mi departamento es muy pequeño. Ahí no entramos los dos. Dime, ¿quieres algo serio conmigo, sí o no? Sí, pero... Decídete ahora, sí o no. Está bien. Igual con el nuevo sueldo, yo creo que sí nos alcance para buscarnos algo más grande. Bueno, al menos tú resolviste y conseguiste algo. Por cierto, ¿a que no adivinas quién era el nuevo postulante? No, no tengo idea. El mediocre de tu ex. Vaya, pero qué pequeño es el mundo. Pero bueno, ¿me vas a ayudar mañana a llevar mis cosas? Sí, preciosa, no te preocupes. Adiós. Adiós, amor. Araceli, a mi oficina ahora mismo. Araceli, a mi oficina. Dígame, licenciada. Me dijiste que él era el más calificado. Licenciada, eso fue lo que me dijo él. Pues te mintió. Te vio la cara. Pero yo... Ahora mismo vas a ir y llamar al otro postulante. Le vas a decir que va a entrar en el periodo de prueba. Pero Cristian ya está corrigiendo el otro proyecto. ¿No va a revisar ese? Sí. Pero necesitamos tener una alternativa en caso de emergencia. Está bien, licenciada. Voy a llamarlo lo más pronto posible. Gracias. Con permiso. Licenciado, ¿tiene listo el proyecto? Sí, licenciada. Solo estoy acabando unos últimos detalles y dejándolo tal como usted me lo pidió. Necesito que lo tengas listo para mañana a más tardar 8 de la mañana. ¿Entendido? Claro que sí, licenciada. No se preocupe. Hasta mañana, con permiso. Hasta mañana. Que tenga un buen día. Araceli, ¿qué respuesta me tienes de lo que te pedí? Sí lo llamé, licenciada. Varias veces, pero me enviaba buzón. Bien, esperemos que responda o deje un mensaje hasta mañana. Con permiso. Que tenga buena tarde, licenciada. Escúchame bien, Cristian. Tu trabajo y el mío depende de mañana. Espero que todo salga bien. Sí, tranquila. Todo va bien. Tanto drama por un proyecto. Bendita seas inteligencia artificial. Licenciado, ¿ha visto a la señorita Araceli? Ella no está aquí. Ya se fue. ¿Qué necesitas? Hablar con ella. Ya te dije que no está. Por cierto, ¿tú no tienes ningún rencor por lo de Amanda? ¿Por qué lo voy a tener? Esa fue su decisión. Mira,
Te voy a dar un consejo. No la juzgues a ella o buscar a alguien más para cambiar la miseria de vida que llevaba. Pues esa fue su decisión. Y si ella es feliz así, pues me alegra por ella. Pues si es así, entonces podemos ser compañeros sin ningún problema, ¿verdad? No te equivoques, Cristian. Te voy a dejar dos cosas muy claras. La primera es que Amanda y yo no tenemos problemas ni rencores. Y en segundo lugar, tú y yo no somos amigos ni compañeros. Mira, el rencor envenena el alma y el pensamiento. Que tengas un buen día, amigo. ¿Pero qué es todo esto? Cada palabra es un desastre. Es como si fuera hecho por un principiante. Ahora te voy a demostrar. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo, Cristian? ¡Ey! A despertarse. No me digas que te quedaste aquí dormido toda la noche en la oficina. Sí, señorita. No es como lo pienso. ¿Y qué haces en mi computadora? Pero no pasó nada. Todo está bien. Señor Castillo, cada aparato que se utiliza en este establecimiento es con previo permiso, no cuando se le antoje. Lo sé perfectamente. Esto no lo voy a permitir. Por favor, llama a seguridad. Me parece bien. Seguridad. Piso 2, por favor. ¿Pero qué sucede? Los gritos se escuchan hasta la esquina. A ver, ¿qué pasó? No entiendo nada. Jefa, lo que pasa es que este tipo se quedó toda la noche aquí sin autorización. Además, estaba manipulando equipos no autorizados para él. Darwin, ¿eso es verdad? Sí, señorita. Pero todo tiene una razón y un motivo. ¿Y qué razón importante según tú? ¿Entrar a robar información y proyectos para la competencia? ¿Eso? Ey, espera. Primero, bájale un poco a tu histeria. Y en segundo lugar, yo no soy ningún ladrón. A ver, ya basta los dos. ¿Y tú? Espero que tengas una explicación lógica. Porque estás en una situación muy difícil. Sí, señorita. Pero yo solo quería ayudar en el proyecto que usted tenía. Por favor, señora. No le va a creer este tipo de mantenimiento. Lo soy. Y no me avergüenzo de eso. Te recuerdo que también soy licenciado en producción audiovisual. Tengo una especialización en el diseño y dirección de proyectos cinematográficos. Y también tengo un máster en viabilidad y modelo de negocio audiovisual. ¿Qué? Sí. Y si no me cree, pues pregúntale a su asistente. Araceli, lo que está diciendo el joven es verdad y no estoy para juegos. Licenciada, es verdad. Pero aquí el postulante llegó 5 minutos tarde a la entrevista y la perdió. Jefa, pero eso no cambia el error que cometió este tipo. Entonces vamos a ver su proyecto. Es lo único que demostrará su inocencia. Gracias.
Esto es perfecto. Sin errores, sin ayuda de nadie. Licenciado Montesinos, ahora su proyecto, por favor. Aquí está. ¿Es en serio, licenciado? ¿Lo volvió a hacer con inteligencia artificial? Jefa, no me difame. Lo que más odio es un hombre mentiroso y un profesional mediocre. Y gente como tú no quiero en mi empresa. Estás despedido. Pero, jefa... Ni una sola palabra más. ¡Fuera de mi empresa! Esto no se va a quedar así. ¿Me escuchó? De mejores lugares he salido. ¡Fuera! ¿Y tú, Araceli? Licenciada, yo también confié en un hombre que no debía. Él también me engañó. Por favor, no me despida. ¡Qué lástima! Traicionaste mi confianza, Araceli. Eres igual que él. Deshonesta. Ya conoces la salida. Con permiso. Darwin, ¿por qué no me dijiste sobre tu título? Ese día llegaste tarde a la entrevista por mi culpa, ¿verdad? Porque no vi necesario gritar mis títulos. Si al final del día no me sirvieron de nada. El puesto es tuyo. Si aún estás interesado, claro. Claro que sí. Si usted aún confía en mí, yo estaría encantado. Perfecto. Confío en ti sin dudarlo. ¿Y por qué está tan segura de eso? Porque si arriesgaste tu entrevista para comprarme un vestido, sé que eres capaz de salvar la empresa hasta con tu sueldo. Muchas gracias. Entonces, bienvenido a El Visual Studio. Muchas gracias. ¿Te vas? Sí, no tengo nada que hacer aquí. No es necesario. Esta casa la construimos juntos. También es tuya. Te la mereces. No, todo lo que está aquí es tuyo. Lo construiste mientras estudiabas y trabajabas en la calle. Nada de esto me pertenece. ¿Y tienes dónde alojarte mientras te estableces? Sí, no te preocupes. Lo siento, pero la vida es de cambios. Te deseo toda la felicidad del mundo. En especial a ti, amigo. Ya, deja tu sarcasmo, Darwin. Yo solo digo, porque tu hombre ideal perdió su trabajo. ¿Qué? ¿Cómo que te despidieron, Cristian? Mi amor, eso lo hablamos en casa, ¿sí? Sí, yo fui su reemplazo. Les deseo mucha suerte a los dos. ¿Me puedes explicar? Amanda, ¿te vas o no?